Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe en este día, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Felices Pascua de Resurrección. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida, que nos regala esta oportunidad de compartir el Evangelio del día. Bueno, mis hermanos, hoy meditamos el Evangelio del día lunes 10 de abril. Este próximo 16 de abril, Dios mediante y María Santísima, voy a ir a la parroquia Jesús Cautivo, departamento La Paz, El Salvador. Vamos a ir al Salvador con Benjamín a predicar, a llevar la palabra de Dios. Por allá vamos a estar. Si alguno está cerca de esa parroquia, conoce de El Salvador y quiera participar de las actividades, al número de teléfono 503-2334-0899. Y el día 22 y 23 de abril, el fin de semana siguiente, nos encontraremos en la parroquia San Gerardo Mayela, San Miguel, El Salvador. Ahí se puede comunicar con el Padre Amílcar al número 503-7209-4114 o 503-2680-0274. Bueno, vamos a ir a predicar. Ahorita al final les digo, vamos también por allá a Washington y vamos a Texas. Y bueno, ahorita le doy la información. Vamos a compartir la palabra de Dios de San Mateo. Vamos a abrir la Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 8, para compartir la palabra de Dios en este día que el Señor nos regala. Saludo por aquí a Noemí Vázquez. Padre Marcos, ahora su bendición desde lo más profundo. Tuve una cirugía en mi rodilla el martes. Ahora, como dice, ¿a dónde agarro con esta pata hinchada? Oración y gracia, Noemí, que el Señor le bendiga y que el Señor le conceda la salud. Saludo por aquí a Sonia Regalado, que descanse mi sobrino Brandon Osvaldo Regalado. Bueno, que descanse en paz, que el Señor le bendiga. Saludamos por aquí a Clementina Hidalgo, por el eterno descanso del alma de mi papá Pedro Hidalgo. Hoy cumple 4 años de fallecido. Oramos por todos los fieles difuntos, que el Señor le bendiga y le conceda descansar eternamente. Feliz domingo de resurrección, Padre Marco. Vilma Orellana, que Dios le bendiga. Gracias. Vamos a meditar hoy la palabra de Dios. Vamos a meditar hoy San Mateo capítulo 28, San Mateo capítulo 28, versículo 8. Vamos a conversar un poquito de la palabra de Dios, porque me llama la atención de este evangelio que las mujeres fueron al sepulcro y en el sepulcro no estaba Jesús, y en el sepulcro reposan los muertos, y en el sepulcro, recuerden, por ejemplo, Lázaro llevaba ya 3 días, 4 días y olía mal. Cuando Jesús manda abrir el sepulcro, dice la mujer: no lo abra, eso huele mal. Y Jesús sacó a Lázaro del sepulcro. Había por allá, una mujer, la viuda de Naín, recuerden, que llevaban a enterrar a su hijo. Y Jesús levantó a ese muchacho de ese féretro donde lo llevaban para que no oliera mal. Recuerden, por ejemplo, al hombre que vivía dentro del sepulcro. Ahorita lo vamos a buscar y lo vamos a ver. Y aquel hombre que vivía dentro del sepulcro, entre las piedras, se lastimaba y Jesús fue y lo sacó de allá. Hoy vemos a las mujeres que fueron al sepulcro a buscar a Jesús. Se les apareció el ángel, le dijo: aquí no está, Cristo ha resucitado. Y las mujeres creyeron. De la resurrección de Cristo me llama la atención que las mujeres sí creen y que los apóstoles no, que los hombres no. Miren lo curioso.
Las mujeres, les dijo el ángel, Cristo resucitó, salieron corriendo. Patica, ¿pa' qué te tengo? Salieron corriendo. Cuando las mujeres fueron y le dijeron a los discípulos, y lo vamos a ver en estos días, Cristo resucitó, ellos dijeron, pues no sabemos, no creemos, y salieron corriendo. Y por allá en Lucas 24, los discípulos de Maús se rascaban la cabeza y decían, por ahí algunas mujeres de nuestro grupo nos han preocupado porque dijeron que Jesús ha resucitado, pero ya llevamos 3 días y no sabemos nada de él, no sabemos nada. Las mujeres tenemos más fe, padre, dice Alicia López, pareciera. Miren, yo a veces en la misa, yo no sé si usted ha visto la misa con el padre Marco Galvi, pero a veces en la misa, cuando estoy en plena misa, yo hago a veces una prueba, o yo hago a veces un examen, o yo a veces hago algo para ver si las personas, tienen más presencia en la iglesia, hombres o mujeres. Y entonces en plena misa yo llego y digo, a ver, levante la mano los hombres que vinieron a misa. Oye, si hay 100 personas en la misa, digamos hay 10, 15 hombres máximo, 20. Levante la mano las mujeres que vinieron a la misa, pues hay como 60 y el resto son niños, son pequeños. Las mujeres para la fe están más abiertas, más atentas, más ávidas, más prestando oídos, prestando atención. Las mujeres para la fe se muestran más sensibles, más atraídas. Cuando Jesús se le presenta a las mujeres salen corriendo llenos de alegría. Cuando Jesús se le presenta por allá a los apóstoles, en Juan 20, 21, por ahí, se les presenta Tomás, al que le dice que ahí estaba el Señor. Se asustaron los apóstoles, no creían ver un fantasma. Tomás dice, si no veo, no creo. Mientras que María Magdalena y todas las otras mujeres tenían fe en el resucitado. ¿Cuándo será el día que ustedes y yo tengamos una fe como esas mujeres? ¿Cuándo será el día que salgamos nosotros del sepulcro, de las cosas malas, del pecado? Lo que dice Colosenses 3, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Miren, vivimos la Semana Santa. Vivimos pasión, muerte y resurrección del Señor. Vivimos cada paso de la celebración de la vigilia pascual, del triduo pascual. Vivimos todo. Pero resulta que ahora estamos en el día de la resurrección del Señor y nosotros seguimos de la misma manera. No queremos cambiar. Saludos a José. Nosotros los hombres somos más duros para creer, dice José, ya eres miembro del canal, Dios te bendiga, José, claro que sí. Y entonces, a pesar de haber vivido la Semana Santa, a pesar de haber vivido los días con Dios y de fe, pues no cambiamos y seguimos siendo los mismos y seguimos comportándonos iguales. Parece que no tuvimos Pascua, parece que no tuvimos paso del Señor. Oye, esta semana es para que ustedes y yo tengamos Pascua, el paso del Señor, para que ustedes y yo resucitemos con Jesucristo, resucitemos con el Señor, nos salgamos del sepulcro, nos salgamos del pecado, nos salgamos de las cosas malas. Mire, ahorita en la parroquia La Esperanza, ahorita en la parroquia donde estoy trabajando está sucediendo algo muy bonito. Y les comento, está sucediendo algo muy bonito. La gente se quiere casar, la gente se quiere bautizar, la gente quiere hacer la primera comunión, la gente quiere hacer la confirmación. Y yo digo, qué bonito. Comparto con la gente, hablo con la gente, me dice, padre, desde que se está predicando la palabra de Dios aquí en la parroquia, las cosas van cambiando, la gente se está acercando, la gente se está viniendo a Dios. Había gente, me decía una persona, mire, mi cuñada, mi suegra, que tenían yo no sé cuántos años sin venir a misa, se vinieron, yo no sé de dónde se vinieron a la celebración, han venido a las misas. Los mismos protestantes se están acercando a la iglesia. Se están acercando a la iglesia.
La Pascua, el paso del Señor, nos debe sacar a nosotros del sepulcro, de la podredumbre, de las cosas malas. ¿Hasta cuándo nosotros no vamos a mejorar y a cambiar? Errores tenemos todos, fallas tenemos todos, pero a veces hay errores que Dios nos pide que cambiemos, que Dios nos pide que mejoremos, que Dios nos pide que ustedes y yo demos un paso, un cambio. Pero hay veces que nos quedamos ahí atollados, hay veces que nos quedamos ahí embarraleados, hay veces que no queremos salir y lanzamos el ancla del barco y ahí nos quedamos bien anclados. Y por más que nos hablen de Dios, por más misa que vivamos, no tenemos Pascua y no tenemos resurrección. Nos quedamos en el sepulcro buscando a Jesús muerto, pero no resucitado. Nos quedamos en el sepulcro buscando al Señor allá y el sepulcro estando vacío. Nos quedamos en la podredumbre, nos quedamos en el mal olor, nos quedamos en ese paso y no queremos salir de ahí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted escucha misas? María Mendoza, gracias, Dios te bendiga por su granito de arena, ya eres miembro del canal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted ya escucha celebraciones? Usted se lo pasa escuchando un padre, otro padre, un retiro, otro retiro, una alabanza, un canto, y está bien que lo haga. Anda escuchando una misa, una reflexión, anda escuchando el evangelio, anda escuchando la predicación, y eso es bueno. No se ponga a escuchar mugre y basura, escuche la palabra de Dios, eso es bueno. Pero ¿saben qué no es bueno? Que a pesar de que escuchas mucho las cosas de Dios, a pesar de que escuchas mucho las cosas del Señor, retiros, talleres, encuentros, alabanzas, misas, celebraciones, evangelios del día, y que lo estás escuchando y está bien y no deje de hacerlo porque eso hay que hacerlo porque la fe entra por el oído y hay que hacerlo, usted no quiere dar el paso, usted no quiere resucitar con Cristo, usted no quiere cambiar. Hay muchos que se parecen a los protestantes que llegan al canal. Los protestantes vienen para acá y bienvenidos, les gusta escuchar la palabra de Dios y aquí está, pero no quieren cambiar. Hay muchos así, hay muchos que son como los protestantes que llegan al canal. Llegan, escuchan, están atentos ahí, murmuran, escriben y comentan y hablan y dicen, pero no se toman en serio la fe y no quieren cambiar. Por más que se les explique y se les diga, siguen en la misma sordera. Así hay muchos católicos que escuchan la palabra, viven la Eucaristía, escuchan las reflexiones, escuchan, tienen un diplomado en tantos sacerdotes que escuchan, pero no cambian, pero no mejoran, pero esas actitudes no las van transformando, no se van convirtiendo, no quieren salir del sepulcro. San Mateo 28:8 dice que las mujeres salieron corriendo del sepulcro y ahí no se quedaron, y salieron llenos de alegría. Venían al sepulcro chillando, berreando, venía María Magdalena, venían las otras mujeres llorando, venían tristes, se murió el maestro. Y cuando escucharon que Jesús no estaba ahí, que resucitó, salieron corriendo llenas de alegría. Se alejaron del sepulcro, se apartaron del sepulcro. ¿Quiénes no se convirtieron? Pues los soldados. En este evangelio que ustedes escucharon, los soldados, por plata, por dinero, a pesar de que tuvieron un susto, a pesar de que tuvieron un encuentro con Jesús, nunca se convirtieron, nunca cambiaron y nunca mejoraron sus malas actitudes. Los soldados se portaron mal, cambiaron la fe por dinero. A pesar de que tuvieron una experiencia personal con Cristo resucitado, que los dejó petrificados, los dejó como piedra, los soldados no cambiaron y no mejoraron. Y así hay muchos que son como soldados que pierden la fe y que sus ocupaciones, el dinero, por dinero cambian las cosas de Dios y nunca cambia. Aquí hay dos tipos de personas, yo no sé qué tipo de persona será usted. Uno, María Magdalena, y otro, los soldados. María Magdalena y las mujeres vieron el sepulcro vacío, les anunciaron que Cristo había resucitado, se levantaron y salieron corriendo llenos de alegría. Los soldados vieron al resucitado, vieron a Cristo, quedaron petrificados, vieron al ángel que bajó, se asustaron, se atemorizaron y vinieron y le dieron dinero y no creyeron en Cristo y mantienen la versión hasta el día de hoy. ¿Usted con quién se compara o a quién se parece? ¿Usted a quién se asemeja? ¿A María Magdalena y a las mujeres que tuvieron fe, se levantaron, salieron corriendo llenos de alegría? ¿O a los soldados que hasta el día de hoy, a pesar de haber visto, a pesar de haber oído,
Se quedaron con la misma versión. Se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo le van a robar el cuerpo a unos soldados que tenían armas? ¿Cómo le van a robar el cuerpo a unos soldados que estaban protegiendo? Pero esa es la versión, una mentira. ¿Con quién está usted? Con las mujeres, la verdad. El sepulcro abierto, Cristo resucitado. Con los soldados, las mentiras. Se robaron el cuerpo de Cristo y se lo llevaron y no sabemos dónde está. ¿Con quién está usted? ¿A quién se parece? Cristo ha resucitado, qué bonito la liturgia, qué bonito la celebración, qué bonita la misa, el gloria, todo fue hermoso, fue bello. Pero ¿saben qué es más hermoso? ¿Y saben qué nos puede dar más alegría? Que ustedes y yo podamos transformar nuestra vida, cambiar nuestros corazones y ser mejores personas. Que ustedes y yo salgamos corriendo del sepulcro al encuentro de Jesús. Vamos a ver cómo lo dice Mateo 28:8. Oído al tambor y paren la oreja, los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar. Escuchen con atención. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro. Esto me impacta del evangelio, esto me llama la atención. Las mujeres salieron corriendo a toda prisa del sepulcro, ahí no se quedaron. El sepulcro no era el lugar para la mujer, el sepulcro no era el lugar para la fe, el sepulcro no era el lugar para Cristo. Cristo no estaba en el sepulcro, ya se había salido de ahí. El sepulcro no fue el lugar para que las mujeres se pusieran a llorar entristecidas. El sepulcro no fue el lugar donde ahí se quedaron. Y fíjense que cuando ellas van y le dicen a los apóstoles, Pedro y Juan salieron corriendo y los dos entraron del sepulcro. Se vinieron al sepulcro de nuevo. A veces a nosotros nos gusta el sepulcro por lo puerco, por lo cochino, por la podredumbre, por la mortecina. Y ese sepulcro a veces se convierte en nuestra vida en el pecado, en el vicio, en las malas acciones. Y ahí nos quedamos, y ahí nos plantamos y no queremos salir. Aprendamos de las mujeres. Estas mujeres salieron corriendo a toda prisa del sepulcro. Ahí no se quedaron. A veces caemos en un pecado. A veces caemos en un vicio que afea nuestra alma. Y ahí nos quedamos y no lo cambiamos. Y ahí estamos atollados. Y ahí estamos nosotros estancados y no cambiamos. Y decimos, así nací, así me moriré, así me creé, así me muero. Yo ya no tengo arreglo, yo ya no tengo acomodo. Ahí está pegado en ese sepulcro. ¿Cuántas personas no hay así? Aprendan de María Magdalena. Aprendan de las mujeres. Aprendan que Jesús no estaba en el sepulcro. Se levantó del sepulcro y esas mujeres salieron corriendo y se fueron de ahí. Se apartaron de ese lugar. Julia, seguidora de Cristo, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense, que el Señor le bendiga. A todos los que nos apoyan, que el Señor le bendiga. Miren, San Mateo capítulo 5, quiero mostrarles esta cita bíblica de San Mateo capítulo 5, versículo 1 y siguiente, para que ustedes se den cuenta cómo San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, ustedes se van a dar cuenta cómo había un hombre en el sepulcro y miren lo que representaban los sepulcros, las piedras, quienes estaban allá y cómo Jesús no solamente salió del sepulcro, sino que Jesús sacó a la gente del sepulcro. Y quiero ver a una persona que Cristo sacó del sepulcro y en qué condiciones estaba esa persona, cómo vivía esa persona, cómo padecía esa persona y cómo sufría. Y fue Jesús el que logró sacarla de ahí. Y fue Jesús el que logró cambiar ese corazón y transformarlo. Y fue Jesús el que logró hacer algo por esa persona. Fue el Señor el que logró ver a la persona fuera de la podredumbre del sepulcro. Marcos capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Escuchen con atención. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros. Era su casa, ahí vivía.
pues estaba poseído por un espíritu malo. Hoy vemos cómo Jesús resucita, sale del sepulcro, venciendo la muerte, venciendo al demonio. Este hombre estaba poseído por un espíritu malo y ese espíritu malo hacía que él se quedara metido en el sepulcro, que él se quedara ahí viviendo. No era lugar para vivir, pero ahí tenía su casa. El espíritu malo hacía eso. Oigan, el hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. El hombre vivía ahí en el sepulcro y nadie podía sujetarlo con cadenas, nadie lo podía agarrar. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos y nadie lograba dominarlo. De día y de noche andaba por los cerrojos entre los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Entonces el sepulcro, ustedes pueden ver cómo las mujeres fueron al sepulcro y salieron corriendo, se alejaron, dice la Biblia, se alejaron a toda prisa del sepulcro, no se quedaron ahí. En el sepulcro la gente se lastimaba, en el sepulcro habían piedras, en el sepulcro había podredumbre, en el sepulcro no era un lugar para vivir. El sepulcro no era un lugar que ató a Jesús y ahí lo tuvo. Y todos los apóstoles tenían en la mente de que Cristo estaba ahí en el sepulcro muerto y que no había resucitado. Y todos los apóstoles tenían en la mente que Cristo estaba enterrado ahí y estaba ahí. Y Jesús le demostró que ahí no se quedó. Jesús le demostró que ahí de ese lugar salió. De ese lugar se levantó. Ustedes y yo estamos viviendo las Pascuas de Resurrección y es el paso del Señor que nos levanta del sepulcro y nos saca de ahí. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía, no te metas conmigo, Jesús, hijo de David. Y Jesús sacó ese demonio. Y Jesús sacó ese espíritu malo. Y por allá cayó una piara. Quiero que ustedes vean en este evangelio cómo el sepulcro no es un lugar para estar. Y por eso dice el evangelio de hoy, Mateo 28:8. Las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro. Ahí no se quedaron. Cuántas misas, cuántas celebraciones, cuántos encuentros, cuántos talleres que nos dicen salgamos del pecado y no salimos. Que nos dicen salgamos de las cosas malas y ahí nos quedamos. Tendemos la camilla en el sepulcro, tenemos un lugar y hay que levantarse. ¿Para qué la palabra de Dios? Para que usted la escuche, pero también para que la practique, para que no se quede ahí, para que se levante, para que mejore, para que corrija. Oye, tantas cosas, tantas veces escuchamos de Dios y todavía seguimos en los sepulcros, seguimos en los mismos lugares. Basta ya de ese lugar. Aprendamos de las mujeres, no nos quedemos como los soldados que vamos a ver ahorita. No nos quedemos ahí. Y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Miren, me gusta mucho cómo Cristo resucitado causa conmoción, causa alegría y causa felicidad en las mujeres. Causa una emoción tan bonita en las mujeres, causa una felicidad tan grande en las mujeres. Yo no sé si usted fue a la vigilia pascual, yo no sé si usted ha vivido una Semana Santa y una resurrección, no lo sé. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ir a la misa, de ir a cantar gloria en la iglesia, no lo sé, a lo mejor sí, yo me imagino que sí. Yo me imagino que usted fue a la misa el domingo, yo me imagino que usted va a las celebraciones a cantar el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Las mujeres cuando se encuentran con Cristo resucitado se llenan de emoción, se llenan de alegría, se llenan de felicidad, están contentas, se atemorizan por lo que sucedió. No estaba Jesús, no estaba el Señor, pero se alegran y se emocionan porque Cristo no está y se llenan de gran alegría porque su Maestro ha resucitado, porque su Maestro se ha levantado del sepulcro, porque ahí no está. La diferencia entre las mujeres y los hombres es que los hombres, los guardias, ahí se quedaron diciendo Cristo se lo robaron, Cristo se murió y no resucitó. Las mujeres salieron a toda prisa gritando y dando gloria a Dios. Y gracias a Dios y a estas mujeres valientes que no se quedaron calladas
Y esto es una enseñanza para todas las mujeres que están escuchando el Evangelio. Ustedes son las primeras transmisoras de la fe. Ustedes son las primeras que enseñan la fe. Usted es la que está con su hijo cuando el niño dice mamá, dice papá. Usted es la primera cuando su niño empieza a hablar, es la primera que tiene que enseñarle a persignar a su hijo. Es la primera que tiene que enseñarle el Padre Nuestro, el Ave María. Es la primera educadora en la fe. Es la primera que tiene que enseñarle las cosas de Dios a sus hijos. Hay tristeza en mi corazón cuando muchas mujeres, madres, tienen a sus hijitos chiquiticos y pequeñitos y no le enseñan nada de Dios. No le enseñan nada del Señor. Y entonces le dice usted al niño, persínese, y ahí está el niño haciendo muecas en la cara. No sabe persinarse porque no hay una madre que haya salido del sepulcro, que esté emocionada y contento enseñando a sus hijos en la fe. Qué triste es que los padres, que las madres no eduquen a los niños de pequeños, no tengan alegría por las cosas de Dios, no tengan entusiasmo por las cosas de Dios. Los niños chiquiticos, los niños pequeñitos, y no hay una emoción por enseñarles las cosas de Dios. Le dan un premio al niño porque sale bien en la escuela. Le dan un premio al niño porque salió bien en la boleta. Le dan un premio al niño porque hizo una tarea, pero no le dan un premio y no le felicitan porque se aprendió el Padre Nuestro, porque se aprendió el Ave María. No felicitan a sus hijos porque se saben el credo, porque hicieron la primera comunión, porque las cosas de Dios no son valoradas, no causan en nosotros alegría, entusiasmo, porque las cosas del sepulcro sí nos gustan, pero las cosas de Dios no nos gustan. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguna persona así? Oigan, pero de repente Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces le dijo, no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Las mujeres se llenaron de alegría. En el sepulcro no encontraron a Jesús. A Cristo resucitado lo encontraron fuera del sepulcro, ahí no estaba, por eso se alejaron de ese lugar. Y cuando Jesucristo se les presenta, cuando Jesucristo se les aparece, cuando Jesucristo fuera del sepulcro, no en el sepulcro, se hace presente a esas mujeres, le dice, vayan, no se queden ahí, vayan a decirle a mis hermanos, vayan a transmitir la fe, vayan a comentar, vayan a hablar y a decir lo que han visto y han vivido. Y las mujeres estaban alegres y estaban temblando. Imagínese usted que muera un familiar. Imagine usted que un familiar esté a punto de caramelo, a punto de morirse, y que Dios le dé la oportunidad y pueda tener vida, y que Dios lo regale otro poquito, y Dios lo restaure y Dios lo sane. ¿Usted no se va a alegrar? ¿Usted no se va a emocionar? ¿Usted no se va a poner feliz? Que un familiar esté con usted, que un familiar Dios le haya dado la vida. Bueno, así estaban las mujeres felices, porque Cristo había resucitado, habían llorado, habían sufrido, porque el Señor había muerto, y cuando lo vieron se llenaron de alegría y no se regresaron al sepulcro. ¿Para allá qué iban a hacer? ¿Allá qué iban a hacer? No iban a hacer nada. Fueron donde los apóstoles a contagiar la alegría, a contagiar la emoción. Y estos días vamos a ver cómo se va contagiando. El libro de los Hechos de los Apóstoles va a ir meditando cómo la iglesia se contagia, cómo la iglesia se cunde, cómo la iglesia crece, cómo la iglesia se aviva, cómo la iglesia se levanta. Cuando ustedes y yo somos los primeros predicadores evangelizadores en la casa hay fe, en la casa hay devoción. Pero si las cosas de Dios las tenemos como aburridas, pero si las cosas de Dios las tenemos como chimbas, como que no nos gustan, como que no nos llaman la atención, no nos parece, pues las cosas de Dios se van apagando. Dígame usted, ¿cuál es el entusiasmo que le colocas para las cosas de Dios? Y yo te voy a decir cómo es la fe de tu hogar y de tu familia. Si para usted lo más importante y lo más bonito es el sepulcro y las cosas del mundo, y las cosas de Dios no tienen ningún valor, entonces las cosas del Señor van menguando y se van apagando, y usted es la persona que dirá, ay, mi familia no tiene fe, ay, mi familia sigue en la misma, ay, mi esposo no se quiere casar, ay, nadie quiere ir a misa. Claro, si la fe la dejaste apagar, si te quedaste en el sepulcro, si no tuviste un encuentro con Cristo, si no te levantaste, ni siquiera te confesaste, ni te has casado, ni tienes comunión, ni confirmación, no tienes sacramento del bautismo, no tienes la gracia de Dios, ¿cómo pretendes estar conectado y cómo pretendes estar unido a Dios? ¿Cómo pretendes estar participando de las cosas de Dios? Miren, se nota cuando una persona cree en Dios y está unido y conectado a Dios. Se nota cuando una persona está cerca de Dios.
Se nota cuando una persona tiene una cercanía a Dios. Usted puede llenarse la boca diciendo yo soy cristiano, yo soy católico, pero si usted no tiene oración, si no tiene lectura bíblica, eso se nota, eso se ve. La gente lo nota, la gente se da cuenta. Cuando una persona no escudriña las escrituras, no se llena de Dios, no hace oración en ningún momento, la gente se da cuenta que está en el sepulcro y de ahí no se levanta. Y ahí sigue, y ahí está. Nosotros debemos levantarnos de ese sepulcro para poder seguir adelante. Las mujeres se encontraron con Jesús, tuvieron una experiencia con Jesús y Jesús les alegró el día, les alegró la vida. Nosotros no queremos tener experiencias con Dios. Tenemos experiencias con todas las personas, pero con Dios no. Rosani Sánchez, que Dios les bendiga. Gracias por su granito de arena, por su generosidad, Rosani. Que el Señor bendiga a usted y a su familia. Gracias. Oigan, mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo que había ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron en dar una fuerte suma de dinero a los soldados. Con estas instrucciones digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron los discípulos, se robaron el cuerpo. Escuchen. Y si esto llega al gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y le evitaremos cualquier complicación. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Por un lado tenemos a las mujeres, María Magdalena, las otras mujeres felices y contentas por la resurrección de Cristo, y por otro lado tenemos a los soldados que vivieron una experiencia de Dios, que dice la Biblia que cuando Cristo resucitó, ellos quedaron como muertos, como piedras, asustados. Cuando el ángel se apareció, cuando el ángel vino, dice la palabra de Dios, que los soldados se quedaron como muertos, se quedaron asustados. Los soldados se quedaron, mire, San Mateo 28 del 1 en adelante. Transcurrido el sábado al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el resplandor y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Escuchen, los guardias atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Y dice la palabra de Dios en Mateo 28, versículo 13 en adelante, que los soldados le ofrecieron dinero y fueron capaces de cambiar la experiencia, el ver. Mire, una de las personas que vieron cómo sucedió la resurrección fueron los soldados. Una de las personas que vieron, observaron cómo bajó el ángel, cómo se rodó la piedra. Mira, ahí no estaba ni Pedro, ni Pablo, ni María, ni la mamá de Cristo. Ahí no había nadie. ¿Sabe quiénes estaban? Los soldados. ¿Saben quiénes vivieron ese momento? Los soldados. ¿Saben quiénes quedaron petrificados y asustados? Los soldados. Los soldados vivieron ese encuentro, vivieron esa cercanía, vivieron esa profundidad con el ángel. Pero ¿saben quiénes no se convirtieron y quiénes no tuvieron fe? Los soldados. Si aquel llamado gemelo Tomás no estaba y dijo, si no veo, no creo, los soldados se portaron peores todavía. Porque habiendo visto con sus propios ojos, habiendo observado cómo resucitó Cristo, cómo se levantó Cristo, cómo Cristo no se quedó ahí, cómo vino del ángel, el ángel del cielo movió la piedra que no era posible mover entre una sola persona, la movió el ángel. Ellos viviendo tanto miedo y temor, llegaron los sacerdotes, llegaron los ancianos, llegaron los judíos y le ofrecieron dinero. Mire, le doy dinero y esa experiencia de Dios, esa experiencia de Cristo, usted se va a callar.
usted no va a decir nada. Usted va a guardar silencio. Si le preguntan, lo único que tiene que decir, nos quedamos dormidos y nos robaron a Cristo. Cambiaron la fe, entregaron la fe. Los soldados vieron cara a cara lo que había sucedido, observaron con sus propios ojos las maravillas de Dios y no les importó. Tuvieron contacto directo en primera fila, ahí estaban ellos viendo y observando y no les importó. A veces nosotros tenemos esas actitudes de los soldados. Cuando somos muy miseros, muy rezanderos, muy de comunión, muy de oración, muy de lectura de la Biblia, pero no somos capaces de tener la alegría y el entusiasmo que tenían las mujeres. A veces, ¿de qué nos sirven tantas celebraciones y oraciones? ¿De qué nos sirven tantos encuentros con Dios si a la hora de la verdad ustedes y yo no somos sino como esos soldados que más nos importa el dinero que las cosas de Cristo? Que más nos importa el trabajo que las cosas de Dios, que más nos importan las actividades que realizamos para generar recursos que la obra de Dios. No le damos prioridad a Cristo, no le damos importancia, no le damos el lugar que Dios se corresponde o que Dios se merece. ¿Cuántas personas le han quitado el lugar a Cristo, le han quitado la oportunidad a Cristo de ser Cristo en la vida, de recibirlo realmente con un sincero corazón? Por cosas materiales, por dinero, por miedo, por pánico, por temor. ¿Cuántas personas cambian la fe? ¿Cuántas personas modifican la fe? ¿Cuántas personas? Mire, estaba viendo unos videos, no sé si pasaría o no pasaría, pero lo vi. En Nicaragua, ¿cómo le dijeron a los católicos? No salgan a procesión, no salgan, no vayan. Y salió un gentío de gente católica allá a las procesiones. Salió la gente en Nicaragua, a pesar que le dijeron que no, salieron corriendo riesgo de que los metieran presos, de que le quitaran la vida, de que no lo dejaran. Ahí estaban. La experiencia que necesitamos de Cristo no es como la de los soldados, que podamos cambiarla por cualquier temor, por cualquier miedo. La experiencia que necesitamos de Cristo es una experiencia que nadie nos la quite, que nadie nos la cambie, que nadie nos la sustituya, que nadie nos haga trueque. Estamos acostumbrados nosotros a hacer trueques en la fe, cambios en la fe como los soldados. Nos volvemos personas que cambiamos las cosas de Dios. Domingo, día de ir a misa, por trabajo. Domingo, día de ir a misa, por irse a un parque, por irse a un río, por irse a una piscina. Domingo, día de ir a misa, lo cambio por un viaje, por vacaciones, por cualquier cosa que se me atraviese, y después llega y dice: ay, padre, es que yo no pude ir a misa porque estaba viajando. Y es que en el lugar donde fue no hay una iglesia, pues. Y es que en el lugar donde fue no hay una oportunidad de encontrarse con Dios, sí, pero hacemos trueque con la fe como hicieron los soldados. ¿Cuántas personas hacen trueque con la fe y no se casan por la iglesia nunca? Y entonces está el mandamiento de Dios: dejará al hombre a su padre, a su madre, 19:5 de San Mateo, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y está el mandamiento del hombre: cáselo por lo civil. Y ahí está la gente casándose por el civil, no se casa por la iglesia. Las cosas de Dios no le damos importancia, las cosas de Dios no le damos valor. Si Cristo ha resucitado realmente en nuestra vida, es para que ustedes, lo que dice Colosenses 3, levanten los ojos y busquen las cosas de arriba donde resucitó Cristo. Dejemos de lado, dejemos de ser como los soldados. Dejemos de ser personas materialistas solamente y sepamos que tenemos una vida espiritual que debemos cuidar. Sepamos que tenemos una vida espiritual que debemos cultivar y llevar. Y dejemos tantas cosas materiales porque nos están abrumando, nos están acabando. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a meditar y a reflexionar. María Pérez, gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense, que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Mañana vamos a ver San Juan capítulo 20, versículo 11. María Magdalena estaba llorando y alguien le dice: ¿por qué lloras? A María Magdalena a veces la representando como una mujer llorona, llorona. Y cuando una mujer llora, ahí está la Magdalena llorando. Sí, ¿saben por qué lloraba María Magdalena? Porque Cristo no estaba. Y ojalá en el Evangelio de mañana ustedes y yo aprendamos a llorar la ausencia de Cristo,
Aprendamos a llorar cuando no encontremos a Cristo, cuando nos quiten, nos arranquen las cosas cristianas. Aprendamos a llorar. Yo le garantizo y mañana le preguntaré, ¿usted ha llorado algún día por no ir a misa? ¿Usted ha llorado algún día porque no le hicieron la misa? ¿Usted ha llorado algún día porque no recibió la comunión? Y muchas personas me dirán, no nos ha importado, Padre. Eso lo vamos a meditar el día de mañana, si Dios quiere. Bueno, antes de dar la bendición, les recuerdo darle un dedito para arriba, darle un me gusta y compartir el Evangelio. El día 16 de abril, Dios mediante y María Santísima, vamos a estar por allá con Benjamín en El Salvador. Voy a ir a predicar a El Salvador, Parroquia Jesús Cautivo, Departamento La Paz, El Salvador. Si tienen algún familiar en El Salvador, comparten la información. Número de teléfono 503-2334-0899. Luego, el 22 y 23 de abril, voy a ir a la parroquia, si Dios quiere, Parroquia San Gerardo Mayela, San Miguel, El Salvador. Por ahí hay que comunicarse con el Padre Amílcar al número 503-7209-4114 o 503-2680-0274. Luego, 29 y 30 de abril, vamos a ir, Dios mediante, a Washington, en la parroquia San Miguel Arcángel, en Washington. No sé pronunciar ahí cómo será, Royal City, Washington. Comunicarse con Julio Hernández al número 509-913-0220. Y el día 3 y 4 de junio vamos a ir a la parroquia Santa Julia, en Austin, Texas. Comunicarse con Rolando Jaimes al número 512-801-5604. Bueno, durante estos días voy a estar predicando, después iré, si Dios quiere, a peregrinar a Israel y después a Europa y volveré y seguiré predicando Dios mediante. Les voy a ir informando en las redes sociales, voy a ir colocando lunes, martes y miércoles los flyers para que usted vea dónde vamos a ir a predicar. Y si vive en El Salvador y puede participar, lo esperamos. Y si vive en Washington y puede participar, lo esperamos. Y si vive en Texas, también. Y si no, pues nos vemos en las redes sociales. Vamos a estar llevando la palabra de Dios por allá en Estados Unidos y en El Salvador, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.